desarrollo de un país no depende solamente de su crecimiento económico, sino que claramente se debe tomar en cuenta su evolución social. Metafóricamente hablando, en un país desigual, el queso atrapará al ratón en sus celadas, debido al deseo que éste tiene por sobrevivir. La desigualdad es cosa de siempre. Ahora bien, poniéndonos en otro ámbito, nos encontramos de repente con China, un país económicamente estable, pero con un régimen socialista, en donde, claro, todos son iguales. Pero, ¿y acaso son libres? Existen 3 indicadores los cuales nos muestran el grado de desarrollo de un país. En primer lugar tenemos el indicador demográfico, luego el indicador social, posteriormente el indicador económico. En el indicador demográfico tenemos que en los países menos desarrollados existe mayor población, lo cual genera menor renta por habitante, mientras que en los países más desarrollados existe menor población generando mayor renta por habitante. Posteriormente, nos trasladamos al indicador social. Este nos muestra que en los países desarrollados existe justicia, equidad, respeto por la voz al voto, la paz. Por ejemplo, en Europa no existen guerrillas, mientras que actualmente en Latinoamérica se pueden hallar grupos armados. También respetan el derecho a la libre expresión, principalmente el derecho a la salubridad y a la educación. En conclusión, están respaldados por los derechos humanos. En cuanto al sector económico, existen grandes diferencias entre un país y otro respecto a su capacidad de crecimiento económico, es decir, la amplitud en el mercado para la producción de sus bienes y servicios. Por ejemplo, los países más industrializados poseen las 2/3 partes de la producción mundial, y es que únicamente albergan el 11% de la población, algo así como una 10ª parte de la población mundial, y además poseen el 80% de la riqueza del planeta. Por ejemplo, Italia, que es un país altamente productivo, posee grandes industrias como lo son la industria textil o la industria automotriz. Y en contraste podemos ver a Colombia, que es un país lleno de recursos primarios, pero lastimosamente es un país que está limitado por la dependencia de países potenciales como lo son Canadá o Estados Unidos. Por otra parte, la concentración en la capacidad productiva en algunos países trae consigo grandes diferencias en el nivel de vida de los ciudadanos, mejor dicho, como la calidad de vida. Así, por ejemplo, el Producto Nacional Bruto por habitante en un país rico es 500 veces mayor que el de uno pobre, como podemos encontrar mayormente en continentes como lo son Asia, África o Iberoamérica. En su mayoría, los países desarrollados se encuentran en Europa. Tal es el caso de Francia, Polonia, Grecia, Inglaterra, Alemania, Eslovenia, etc. En América del Norte nos encontramos con una potencia muy importante, como lo es Estados Unidos, seguida por Canadá. En Asia son muy pocas las naciones que hacen parte de los llamados países de primer mundo. Sin embargo, está Israel. Sí, yo sé lo que van a decir. ¿Acaso Israel no es un país en guerra? Pues sí, tienen razón. La cosa es que a la historia no nos la cuentan completa. Israel es una de las potencias más importantes en cuanto a tecnología militar. Todo esto se debe a su alto nivel de desarrollo y educación. Siguiendo por el mismo camino nos encontramos con Japón, que es una de las potencias más importantes en cuanto a tecnología. Todos estos países concentran la mayor parte de la producción mundial, manteniendo así una globalización estable. Sin embargo, los contrastes de la distribución de la riqueza son evidentes, cuando por ejemplo nos planteamos la situación económica de un país latinoamericano. Y ni hablar si nos ponemos a pensar en la subsistencia de los países africanos. Estos engendran economías nacionales desarticuladas y dependientes de las decisiones de los países industrializados. Lo gracioso de esta historia es que la mayoría de los países desarrollados no tienen recursos propios, sino que más bien se expanden, aprovechándose así de materias primas provenientes de países en desarrollo, como por ejemplo Colombia, Chile, Brasil, Kenia, etcétera, etcétera. En la actualidad, 2 de cada 3 personas habitan en países subdesarrollados, lo que equivale más o menos al 66% de la población mundial. En pocas palabras, ni siquiera la mitad de la población posee una vida estable.